audio primero. Hola, buen día. ¿Me oyen? Buenos días, doctor. Sí, se le oye. Perfecto. ¿Tiene la imagen de la presentación? ¿Se ve mi pantalla? Ya, gracias. Entonces, comenzaremos el tema. Precisamente he puesto esta fotografía que nos muestra una laguna con una represa que no está dejando pasar nada de agua. El tema se relaciona mucho con esta fotografía. Es el hilo intestinal, que vendría a ser la interrupción del tránsito intestinal con imposibilidad de expulsar heces y gases. Hay varias condiciones en las que puede ocurrir este problema. Hablaremos un poco de la fisiología del intestino delgado. Ustedes saben que el intestino delgado tiene varias porciones, el duodeno, el yeyuno y el ileón. En su trayecto se producen muchos fenómenos de absorción y de secreción. Se absorben los nutrientes, se absorben los electrolitos. Y en este trabajo pues se recibe una cantidad bastante importante de líquidos. Si vamos sumando la cantidad que entra por ingestión, por saliva, por bilis, secreciones pancreáticas, suma alrededor de 8 litros. Entonces, sin embargo, la mayor parte de este líquido se ha absorbido por el intestino. Pues se absorben como 7 litros y quedaría como 1,5 litros que tiene que pasar al colon. Entonces existen básicamente dos tipos de hilo, el hilo paralítico y el hilo mecánico. El hilo paralítico, como dice su nombre, está causado por una disminución de la actividad muscular, por diferentes causas. Y el hilo mecánico, causado por una obstrucción, o sea, que podría estar en una lesión que esté dentro de la luz intestinal, como vamos a ver, besoares, parásitos, en la pared del intestino, como son los tumores, los pólipos, o podría ser una compresión extrínseca causada por tumores que estén fuera del intestino. Podemos clasificar de acuerdo al nivel de obstrucción. Se habla de obstrucción intestinal alta cuando está por encima de la válvula ileocecal y baja cuando está por debajo. O sea, básicamente, obstrucción alta sería intestino delgado, obstrucción baja sería intestino grueso. Puede ser aguda, puede ser crónica, y obstrucciones que comienzan rápidamente, o a la inversa, tumores de crecimiento lento que van a ir causando una obstrucción intestinal de larga evolución. Como dijimos, puede estar causado por alteraciones en la pared del intestino, puede estar causado por compresiones extrínsecas o puede estar causado por lesiones dentro de la luz intestinal. Y por el mecanismo pueden ser mecánicas simples, por ejemplo, las adherencias, las bridas. Podrían ser estranguladas en el caso de hernias, en asa cerrada, cuando el asa estrangulada pues, no permite el tránsito ni atrás ni adelante del contenido intestinal. Y vamos a hacer una mención especial del vólvulo y la intususcepción o imaginación intestinal. ¿Qué ocurre con el organismo? ¿Qué ocurre cuando se produce una obstrucción en el tránsito intestinal? Entonces, hay un secuestro intraluminal de líquidos, se acumula, como hemos visto, gran cantidad de líquido en el intestino, lo que va a causar una deshidratación sistémica, va a causar una disminución de la volemia, esto va a condicionar una disminución de la irrigación a nivel renal, una disminución de la perfusión renal, va a producir una oligoanuria, causando un cuadro de insuficiencia renal. La presión que puede ocasionarse por la distensión intestinal haría que disminuya la impermeabilidad de la pared intestinal y podrían condicionar la translocación de bacterias que van a pasar al torrente circulatorio o a la cavidad peritoneal. Esta gráfica nos muestra lo que estábamos comentando, ¿no? Una obstrucción va a condicionar secuestro de líquido, acumulación de líquido, se altera el proceso de absorción y más bien se produce un aumento en la secreción de líquidos hacia el intestino, aumentando aún más la presión a este nivel. El aumento de esta presión va a condicionar la compresión de las paredes intestinales, por lo tanto una compresión de los vasos sanguíneos va a producir una isquemia a nivel de la pared intestinal. Esta isquemia puede evolucionar hasta producirse fenómenos de necrosis y perforaciones. Otro problema importante es que al estar esto obstruido, se almacena también en material bacteriano. Entonces se produce un crecimiento bacteriano, una multiplicación bacteriana aumentada, lo que, como habíamos dicho, puede producir una permeación, puede producir salida del contenido bacteriano hacia la circulación general, produciendo sepsis, o a través de perforaciones puede producir fenómenos de peritonitis. Este es un listado para tener idea de cuáles pueden ser las causas mecánicas y cuáles son los del hilo paralítico. Habíamos hablado para el hilo mecánico, compresiones extraluminales, hernias, bridas, torsiones, impregnación o compresiones extrínsecas. Causas parietales, la presencia de tumores, hematomas o inflamaciones. E intraluminales, pues infectación fecal, besoares, cuerpos extraños o parásitos. El hilo paralítico está condicionado más por trastornos metabólicos. El más frecuente es el trauma quirúrgico. Entonces, después de la cirugía es habitual que el intestino se quede inactivo. Entonces, hay un hilo adinámico paralítico postquirúrgico.
procesos inflamatorios intraabdominales, las peritonitis, alteraciones metabólicas causadas de una diabetes descompensada, traumatismos, alteraciones neurológicas con compromiso medular, el uso de fármacos que sean depresores de la motilidad intestinal como los antiespasmódicos, procesos retroperitoneales como los cálculos renoureterales, que además por reflejo, por el dolor, pueden producir parálisis intestinal, un hilo paralítico. Una causa importante de hilo paralítico es el proceso isquémico en obstrucciones, ya sean arteriales o venosas, que van a producir alteraciones en el funcionamiento del intestino. Aquí vemos dos radiografías. La de la izquierda es un hilo paralítico que causa una distensión total del tubo digestivo. Vemos asas de intestino delgado, asas de intestino grueso, gran acumulación de aire y de líquido. A la derecha tenemos un hilo mecánico que se caracteriza por la presencia de niveles hidroaéreos. Los niveles hidroaéreos esto es aire y por debajo está el líquido. Esto es aire y por debajo tiene que haber líquido. Algunos han descrito esto como el signo de la escalera o el signo de las pilas, o de una pila de monedas. Un ejemplo de cómo es un hilo postoperatorio. Vemos gran distensión de asas de intestino delgado. Características del hilo paralítico, pues hay un aumento de la cantidad de gas y de líquido en el intestino delgado y en el intestino grueso. Las asas están uniformemente dilatadas, tanto delgado como grueso. Y llama la atención también que generalmente, dependiendo de la evolución de la obstrucción, puede haber dilatación importante del estómago. Un ejemplo de un hilo paralítico causado por reflejo, tenemos gran dilatación de asas intestinales, tanto de delgado como de grueso, y un área de condensación pulmonar, la base del pulmón derecho. Hilo paralítico, reflejo por una neumonía. ¿Cuáles pueden ser las causas más frecuentes de obstrucción intestinal? La causa más frecuente, como vemos en este gráfico, es la presencia de herencias, en general las herencias postquirúrgicas. En cirugías extensas pueden producirse fenómenos inflamatorios que hagan que se produzcan bandas de fibrina entre las asas. Estas bandas de fibrina con el tiempo se consolidan y ya se forman bandas fibróticas que pueden acodar el intestino y causar la obstrucción. Los tumores, las hernias, algunas enfermedades inflamatorias, inflamatoria intestinal como el Crohn. Estos dos gráficos nos muestran el mecanismo. En el caso de la hernia, aquí vemos la herniación con prolapso de vísceras, de tal forma que al quedar estranguladas o encarceladas dentro del saco herniario, se produce una obstrucción en el tránsito intestinal. Esta gráfica nos muestra la formación de bandas fibróticas que podrían ocasionar acordaduras importantes, flexuras en el intestino que produzcan obstrucción mecánica del tracto, o la presencia de múltiples, en este caso, múltiples parásitos de ascaris en la luz intestinal que van a producir un bloqueo. Esta imagen quirúrgica nos muestra asas de intestino muy dilatadas, condicionadas por una diverticulitis. Es un divertículo de Meckel inflamado y ha causado por reflejo una parálisis intestinal. Como dijimos, las hernias son un motivo frecuente de obstrucción intestinal. Entonces, al realizar el examen físico hay que tener cuidado y especialmente revisar los lugares donde con más frecuencia se producen las herniaciones, en la región umbilical y la región inguinal, fundamentalmente. ¿Cómo se manifiesta este cuadro? El cuadro de obstrucción intestinal o de hilo mecánico característicamente produce dolor cólico intermitente, un episodio de dolor que va incrementando su intensidad para luego disminuir y a veces inclusive desaparecer hasta la siguiente crisis. El dolor está causado por el esfuerzo que está haciendo el intestino o por la contractura muscular para tratar de vencer la resistencia. Las náuseas y los vómitos por compresión, por presencia de material obstruido en el estómago y característicamente, pues, la falta de eliminación de heces y gases. Algunas características del vómito podrían orientarnos hacia cuál podría ser el nivel de la obstrucción. Si en el contenido gástrico vemos contenido bilioso, vamos a suponer que la obstrucción está proximal al ángulo de Treitz. Si el contenido gástrico es verdoso, vamos a suponer que es el contenido intestinal. Y si es maloliente fecaloide, tiene que ser el nivel en la porción baja del ilion o en el colon. El examen físico es fundamental en estos pacientes, ¿no? La inspección está orientada a tratar de detectar causas de obstrucción, como dijimos, la presencia de hernias. La palpación nos puede permitir sentir la presencia de masas intraabdominales, ya sean tumores o distensiones intestinales. La percusión, pues como hemos visto, hay un acúmulo de gases y de líquido, entonces vamos a poder encontrar áreas de hipersonoridad y áreas de matidez. Y a la auscultación, en el caso del hilo mecánico, en general encontramos el peristatismo aumentado, de timbre metálico, un peristatismo de lucha. Sin embargo, cuando la evolución es más larga y cuando ya el músculo se ha cansado, pues podría haber evidentemente una disminución o abolición de los ruidos intestinales. El tracto rectal y el tracto vaginal nos permitirían eventualmente sentir la presencia de masas en el caso del tracto rectal, tumores a nivel anorrectal o tal vez presencia de pólipos o lesiones anorrectales como hemorroides o fisuras. Entonces, al examen físico, pues habrá que buscar la presencia de cicatrices quirúrgicas que sugieran la posibilidad de una obstrucción por validesis. Buscaremos la presencia de hernias en la región umbilical, en la región inguinal, en la región inguinocrural. Y hay que tomar en cuenta que al ser este un problema sistémico, podría haber signos de deshidratación por hipovolemia debido a la retención o la creación de un tercer espacio. Al examen físico podemos encontrar distensión abdominal ocasionalmente con ondas peristálticas visibles, en el caso del hilo obstructivo dinámico. Ruidos intestinales audibles coincidiendo con los episodios de dolor. Ruidos abdominales aburridos en las fases tardías, como dijimos, y podría haber signos peritoneales en el caso de problemas inflamatorios como apendicitis, colecistitis, pancreatitis. Y el tracto rectal, que no se lo debe obviar, es la posibilidad de detectar masas, región pélvica. Es una fotografía que nos muestra una cicatriz mediana intraumbilical, con un área enrojecida y ligeramente prominente. Probablemente esta es una hernia postincisional, con datos de sufrimiento.
Otra imagen con una cicatriz mediana, supra e infraumbilical, y la producción de una masa con alteraciones en la coloración de la piel. La piel ya tiene aquí un aspecto violáceo, marmóreo, sugestivo de sufrimiento intestinal y de procesos isquémicos a ese nivel. Otra imagen de una hernia umbilical prominente con datos ya de alteraciones vasculares. Una causa de obstrucción intestinal que afortunadamente no es frecuente, pero sí se presenta, es el hilo biliar. Es interesante conocer el mecanismo de este cuadro, porque su diagnóstico pues, indica la perspicacia del médico tratante. Pacientes con datos evidentes de obstrucción intestinal, como habíamos dicho, distensión, dolor, náuseas, vómitos. Pero un dato interesante y muy indicativo es que la radiografía de abdomen nos muestra los datos de obstrucción, niveles elevados, dilatación de gases intestinales, pero la presencia de aire a nivel de las vías biliares. Usted sabe que no tiene por qué haber aire en las vías biliares, salvo que haya una fístula, un trayecto del intestino hacia la vía biliar que haga pasar el aire. En este caso, si tenemos aire de vía biliar, que se llama neumonía, y datos de obstrucción intestinal, son hallazgos muy sugestivos de que un cálculo haya pasado de la vesícula biliar mediante una fístula hacia el tubo digestivo. Este cálculo migra hasta encontrar una zona más estrecha, de menor calibre, donde va a producirse la obstrucción. Este es el gráfico que nos muestra el cálculo impactado a nivel de la válvula biliar y en cirugía pues, vemos la extracción de un cálculo enorme. Un caso clínico de obstrucción intestinal por Ascaris. Niño de 6 años, con datos clínicos de obstrucción intestinal, una radiografía de abdomen que nos muestra los niveles hidroaéreos, sugerentes de obstrucción, y en cirugía se ve una masa intestinal muy dilatada y por el transfuso ya se puede observar la presencia de parásitos intestinales. Una vez abierto el intestino, pues evidencia la presencia de múltiples parásitos que han condicionado la formación de un ovillo parasitario y la obstrucción intestinal consecuente. Hay que tomar en cuenta que hay algunos cuadros que pueden también simular una obstrucción intestinal sin serlo. Hay cuadros médicos, por ejemplo la pancreatitis aguda, o cuadros urológicos como los cálculos renal-ureterales, que por reflejo pueden causar parálisis intestinal y datos de obstrucción. Patologías torácicas, como vimos, una neumonía. Hasta ahora hemos estado hablando más de obstrucciones a nivel del intestino delgado. Hablaremos un poco entonces de causas de obstrucción a nivel del intestino grueso. Ustedes saben, el colon pues, tiene varios segmentos: el colon ascendente, el colon transverso, el descendente, el sigmoides y el recto. ¿Cuál es la función del intestino grueso? En el intestino grueso, pues, habíamos dicho que el intestino delgado aporta como 1.700 centímetros de líquido, de material líquido al intestino grueso. Si el intestino grueso no absorbiese este líquido, el paciente o la persona estaría constantemente con diarrea y perdiendo líquidos. Entonces, el intestino grueso se encarga de absorber ese líquido, 90% del agua que le llega al intestino delgado, además de absorber electrolitos y secretar potasio y bicarbonato. Como causas de obstrucción intestinal baja tenemos las hernias, el cáncer colorectal y el bólulo. El bólulo es la torsión del intestino en situaciones en las que el intestino está anormalmente alargado y con segmentos próximos. Entonces, por términos psicóticos, el mesenterio se retrae, causando una disminución de este espacio y la posibilidad de que esta masa se volúe, se vaya a torcer, produciendo porciones de diferentes magnitudes, de 180 grados o de 360 grados, causando una obstrucción completa del paso del contenido intestinal. Radiológicamente, la imagen del bólulo es muy característica. Gran dilatación de la asa obstruida, en este caso una asa sigmoidea, asa sigmoides muy extendido. Y algunos autores han comparado esta imagen con la de un grano de café. Si ustedes ven, esta porción sería una porción intestinal, esta porción intestinal, y esta el área entre las porciones. Entonces, una imagen que suele observarse en las radiografías de bólulos. Aquí otra imagen, gran distensión de base de intestino grueso, con imagen de grano de café sugerente en el bólulo, y esta es la imagen quirúrgica, en la que vemos el asa dilatada bolular. Una imagen de un colon pues, monstruosamente dilatado, gran dilatación de la asa de colon, y como vemos aquí, se produce una torsión total de la base del bólulo. Los exámenes de apoyo o laboratorio pues, son importantes porque pueden orientarnos hacia algunos problemas médicos paralelos como la pancreatitis, entonces a la que la pasa. El número de leucocitos puede indicarnos también cuadros inflamatorios o infecciosos severos. Es importante solicitar electrolitos porque el potasio, el cloro son electrolitos que intervienen en la contracción muscular. Y bueno, pruebas renales para tratar de establecer si existe o no compromiso renal. En el protocolo diagnóstico, pues la radiografía es importantísima, la radiografía de abdomen, de toras de pie y presión supina, para poder observar los hallazgos que habíamos ya descrito antes: dilatación de asas del intestino, niveles y escasez de aire en el colon distal. Aquí tenemos una radiografía de un hilo paralítico, pues, dilatación de asas tanto del delgado como del hueso, sugerentes de una parálisis intestinal. Una radiografía en la que sí también vemos áreas de niveles hidroaéreos y la presencia de aire en los conductos biliares, sugerentes de pasaje de un cálculo hacia el tracto intestinal. Las diferencias de hilo mecánico, dilataciones segmentarias con niveles hidroaéreos, y en este caso una dilatación homogénea, tanto del intestino delgado como del intestino grueso, que también sugiere un hilo paralítico. Nuevamente, la imagen en grano de café, distensión de asa de sigmoide, otra imagen de otro paciente con una imagen similar de grano de café, distensión de base molar. Otras imágenes de bólulos, este es un bólulo de ciego, y este es un bólulo de transverso. Se puede utilizar otros sistemas diagnósticos, como por ejemplo la ecografía. En los inicios de la ecografía había mucha desconfianza de la utilidad de la ecografía. Sin embargo, pues, actualmente es muy útil, que permite detectar las asas dilatadas, la presencia de líquido, y si este líquido se mueve o no se mueve, para diferenciar si es un hilo paralítico o es un hilo mecánico. La radiografía de colon, con contraste, nos va a permitir detectar la presencia de tumores que podrían estar obstruyendo el trayecto del colon. Aquí vemos una radiografía con contraste de colon. Aquí vemos área extremosal, de paso filiforme de contraste hacia la posición proximal del colon, sugerente de una lesión tumoral. La endoscopía nos muestra un tumor circunferencial extremosante, un cáncer de colon avanzado. Esta es una imagen ecográfica en la que vamos a ver asas de
intestino dilatadas con contenido líquido, pero además nos permite ver las características de la pared intestinal. Entonces, en este caso vemos un doble contorno sugerente de edema a nivel de la pared intestinal. Aquí vemos la comparación de una radiografía con masas dilatadas. Esta región, en la que está completamente helada, podríamos suponer que no hay nada, pero haciendo la ecografía encontramos que sí, hay masas intestinales muy dilatadas y con contenido de exclusión de líquido, por lo tanto, a nivel, o a esta región no se observan los característicos niveles hidroaéreos. Entonces, esto comprueba la utilidad de la ecografía en el diagnóstico de esta patología. La tomografía computarizada también es un método de mucha utilidad. En este caso vemos la radiografía con masas intestinales dilatadas. La tomografía, el paciente está en decúbito dorsal, nos permite ver masas dilatadas con niveles líquido ahí arriba, niveles hidroaéreos en distintos segmentos. Pero además la tomografía nos puede permitir encontrar la causa de esta obstrucción. Esta tomografía nos muestra masas de intestino dilatadas y la presencia de una imagen densa en el anus del intestino, sugerente de la presencia de un cálculo. Entonces nos permitiría hacer el diagnóstico de un hilo biliar. Unas cuantas la expresión con una intususcepción o una imaginación intestinal. La imaginación intestinal es la reproducción de un segmento del intestino dentro del segmento proximal. Como vemos, este segmento intestinal está imaginado dentro del intestino. Este es un fenómeno que suele producirse cuando hay lesiones en la pared intestinal. Lesiones como pólipos, no es que el intestino pues, interpreta como que fuese material sólido alimentario. Entonces, los movimientos peristálticos tratando de empujar esta masa introducen el segmento dentro del otro segmento del intestino, produciéndose la imaginación. En caso clínico, paciente de 47 años, antecedente de fumador, todos crónica pérdida de peso en los últimos 3 meses. Este lado de la pérdida de peso tiene siempre que ser tomado en cuenta para sospechar la posibilidad de lesiones neoplásicas. Una semana de nuevo en el interior derecho del abdomen dificulta las ciasis. A la radiografía, dilatación de las intestinales y niveles hidroaéreos. Obstrucción intestinal. Tomográficamente, dilatación de gases con niveles hidroaéreos y una imagen mixta, una parte sólida y una parte hipodensa, central, sugerente de la presencia de una imaginación intestinal. En la cirugía, pues, se encuentra esa imaginada. Luego de la reducción de la imaginación de la resección, a la de la intestinal, se encontró la presencia de una lesión tumoral, que como dijimos, es la causa para que el intestino, por su peristaltismo, produzca esa imaginación. Bueno, la idea de tratar el hilo paralítico, el hilo dinámico, pues es que tengamos un flujo como el de este río. Esta es una fotografía que me impresionó, es el río Chapare, con un gran caudal de agua que va de orilla a orilla. No sé si conocen la zona oriental del Chapare. Este río debe tener unos 300 metros de largo, de ancho y de longo. Un gran flujo, que es lo que quisiéramos tener en nuestro intestino. Muchas gracias. Habrá algunas preguntas. ¿Tenemos preguntas del auditorio? ¿Algo que quisieran aclarar? Bueno, no preguntitas. Que tengan un buen día. Gracias por su asistencia.